Buenas noches, bienvenidos al programa Riqueza para Todos, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más científica posible. Hoy, esta semana, ha habido una serie de debates en Honduras en lo referente a nuevos partidos políticos y bueno, unos se quejaban de que había muchas restricciones y otros explicaban que así es la ley, que la ley está muy bien. Entonces, es interesante ver la noticia de ayer y de hoy en Egipto, un país que nunca realmente ha practicado democracia, sino hasta este año, el 2011, y ahora el 2012 se preparan nuevas elecciones. En el 2011, a final del 2011, lo que vimos fue elecciones parlamentarias, pero fue unas elecciones parlamentarias que se efectuaron en 3 etapas. Es decir, votó un tercio de la población en determinado día, en noviembre, después votó otro tercio como en diciembre, y ayer votó el último segmento, y en las 3 votaciones pues han salido electos nuevos partidos que antes no existían, que se formaron en cuestión de unos pocos meses. Antes de que formaran se pasó una nueva ley que permitía la creación de nuevos partidos y los requisitos para crear esos nuevos partidos. Es interesante observar, este es un país que no tiene cero tradición democrática. Un país que los militares siguen el poder después del derrocamiento de Hosni Mubarak. Hosni Mubarak fue militar hasta el momento en que llegó a ser vicepresidente del país en 1970, y en 1979 se hizo presidente del país. Entonces, eran los militares los que están en este momento sí en el poder de una manera, esta situación es un tanto interesante observar cómo los militares han mantenido una postura de supresión de los movimientos de los partidos islámicos, porque son demasiado alocados y todo el tiempo están causando problemas. Los Estados Unidos les da como $2,000 millones anualmente, y fundamentalmente van hacia los militares, sobre todo para que no le estén buscando más problemas a Israel, porque le buscaron pelea 4 veces los derrotó Israel, pero como así son estos musulmanes en el Medio Oriente, pensé que los van a volver a derrotar si le buscan otra pelea a Israel, pero si llegan al poder los islamistas, seguro que le van a ir a buscar pelea, seguro que le van a ir a buscar pleito otra vez a Israel. Entonces, es interesante ver cómo había más que razón suficiente para hacerla sumamente difícil para que estos partidos islamistas no pudiesen llegar al poder. Al fin y al cabo, el sistema que están creando es democrático. O sea, el que han votado es bajo un sistema democrático. Y los islamistas son igual que los comunistas. Tienen el hábito de utilizar la democracia, ganar elecciones, y una vez que están en el poder, eliminan a todo el mundo. Los meten a la cárcel, los exilian, los matan, les quitan sus propiedades para ellos instituir una dictadura. Unos de la dictadura del proletariado, otros una dictadura teocrática, una dictadura religiosa, como la que hablamos en Irán en la semana pasada, y que nuevamente Irán está amenazando con generar una guerra con los Estados Unidos, cerrar el estrecho de Hormuz, lo cual haría que se disparase masivamente el precio del petróleo, y eso nos golpearía a nosotros. Y ya lo hemos estado viendo, cómo está subiendo $2, $3, $4 aquí y allá el curso de estos últimos días, pero aquí estamos hablando esta vez de Egipto. Ayer los titulares de prensa fueron que se había pedido la pena de muerte, el fiscal había pedido la pena de muerte contra Hosni Mubarak, que era el presidente de Egipto hasta hace un año. Por 30 años fue el presidente de Egipto. O sea, sin haber elecciones, fue presidente nada más porque así, a rajatabla, era un gobierno militar, ¿verdad? Y entonces miramos esta situación, interesante observar cómo en este país de Egipto,
que no tiene ninguna tradición democrática, mientras que Honduras tiene más o menos una tradición democrática desde comienzos del siglo XIX. Desde entonces están haciendo ahí votaciones fraudulentas, después golpes de Estado, etc. Una situación anómala tras otra, pero había esa estructura de votaciones y se pasaban periodos de represión, etcétera, de dictaduras, de gobiernos al margen de una elección popular. Pero Honduras ha estado como en 190 años tratando de ambular. Y ya como 30 y piquito de años ha estado consistentemente votando en elecciones. Entonces, Egipto, que no tiene ninguna tradición, es un país de 82 millones de habitantes. 82 millones, imagínense, Honduras apenas tiene 8, o sea, más de 10 veces la población de Honduras. Y en Egipto apenas el total de firmas para fundar un partido, o le piden 35,000 firmas. Uno para allá y se crearon un montón de partidos ahorita. Y alguien dice, no, que dicen estos genios del Tribunal Supremo Electoral, no, es que tanto partido, después, imagínense, es un trámite y carísimo y esto. Bueno, ellos tienen 1000 argumentos, ellos como son tan inteligentes. ¿Se acuerdan del país que les estábamos mostrando el otro día, Senegal, en África, en la costa atlántica africana? Bueno, al momento de la independencia de 1960, solo se constituyó un partido único. O sea, en ese momento, estos países del tercer mundo, sobre todo los de África, el Medio Oriente, estaban enamorados con el comunismo, con el socialismo. Entonces, en países como Senegal, el instinto del tonto, por ejemplo, que agarró el poder en el momento que les dijimos que era un poeta, y nuevamente que sabe un poeta de rápido crecimiento económico, entonces el instinto de él era de crear un sistema económico como el de la Unión Soviética. Pero como dependían para la ayuda económica de Francia, y Francia es un país capitalista, decidieron hacer una especie de amalgama ahí, de una cosa, mitad socialismo y mitad capitalismo. Pues del lado político, este país decidió que solo iba a permitir un partido único. En la década de los 60, un partido único, y la mayoría de los 70 también un partido único, un partido socialista. Tasa de crecimiento 2% anual. En los últimos 10 años han habido 80 partidos en Senegal. Hay 80 partidos políticos disputándose las elecciones. ¿Cuál ha sido la tasa de crecimiento económico? 4% anual. Eso es fundamentalmente porque en los 60 había un ignorante y en los últimos 10 años ha habido alguien que incluso tiene 2 doctorados, uno de ellos en economía. Eso es fundamentalmente por el nivel de inteligencia, pero lo que el caso de Senegal y de muchos otros países nos demuestra es que el argumento del Tribunal Supremo Electoral de Honduras, como tantos otros entes electorales corruptos de países tercermundistas, que están, porque esa gente está fundamentalmente ahí sirviendo los intereses de los dos partidos tradicionales, esa gente, es decir, el argumento es falaz. O sea, el progreso de un país, el bienestar de un país depende de la tasa de crecimiento económico, y eso depende de qué tan inteligente, estudiado y preparado sea el número uno, sobre todo, porque si el número uno es sumamente preparado, casi siempre a través de la historia de los diferentes países del mundo, esa persona ha puesto en los diferentes puestos de la administración pública, empezando con ministros, viceministros, etcétera, gente igualmente preparada e inteligente como él o ella. En cambio, cuando es un ignorante, un incapaz, como el que vimos en Senegal en la década de los 60, entonces ponía un montón de psicofantes. Un psicofante es un tipo que está alabando constantemente y diciéndole al de arriba, usted es el mejor, usted es el más inteligente, usted es el más brillante, usted es un genio, usted aquí. No importa qué tan ignorante, incompetente, inepto sea. Entonces, esta es lo que vemos la situación. Vemos en muchos países donde no existe correlación entre un partido único y rápido crecimiento, 2 partidos y rápido crecimiento económico. Es falso, no hay correlación. Pero bueno, hoy estamos hablando de Egipto y entonces queríamos mostrar unas imágenes para tener una idea de dónde está Egipto. Y ahí lo vemos en rosado, en el norte de África. Es un país transcontinental. O sea, la mayoría está en África y un pedacito está en Asia. Ahí bordeando con Israel, con Arabia Saudita, ahí lo podemos ver más de cerca. Ustedes ven el pedacito ahí que le dicen el Sinaí, ahí entre el Mediterráneo, que lo corta el canal de Suez.
el canal de Suez, construido por los británicos y los franceses en 1869. Entonces, avancemos ahí y miramos esto de Egipto, la primera civilización de la humanidad. Hace 5.200 años se constituyó la primera dinastía egipcia con el rey Menes, el famoso rey Menes, que unificó el norte de Egipto. Y ya como 500 años después elaboraron esas pirámides, esa creo que la de Giza. Y bueno, hoy día es uno de los países que más atrae turistas, realmente son una de esas famosas 7 maravillas del mundo. De la más antigua del mundo, como decíamos, después siguió la de Mesopotamia, que es donde hoy es Irak, después la de Persia, que es donde hoy es Irán, y después la cuarta civilización fue donde hoy es India, ahí, frontera India, Indo-Pakistaní. Entonces, este es el Mar Rojo, donde hay un creciente industria turística muy grande, sobre todo a lo más bajo del Mar Norte, es la parte más caliente en esta época del año, y entonces le venden mucho turista a sobre todo los europeos del norte, como los alemanes y los escandinavos, que se están tuyendo el frío. Entonces ahí miramos el canal de Suez, el famoso canal de Suez, el primer canal que unificó dos mares, 1869. Mírense qué viejo es eso. El canal de Panamá fue construido hasta 1904, creo que abrió sus puertas. Entonces, este le lleva una gran como 40 años de ventaja, ¿no? A ver, sí, más de 30 años de ventaja. Por ahí, entonces el Cairo, la capital del país, es una inmensa metrópolis. Si mostramos lo que avanza, lo que sigue, ahí miramos que el país es bastante pobre, un país del tercer mundo. Y ahí miramos nuevamente esa venta de turismo muy con esas ruinas y con esas playas, larguísimas playas en el Mediterráneo y sobre todo en el Mar Rojo, pues tienen muchísimo que vender. Pero ahí miramos cómo este país, pese a que tiene un enorme turismo mucho más grande que el de Honduras, aún así un país pobre. Lleva décadas, y esto es lo que hemos visto en el último año, una insurrección espontánea, una insurrección vía Facebook, vía Twitter, vía Internet. La juventud moderna, simplemente a través de sus computadoras, se puso de acuerdo para ir a ese lugar, la Plaza Tahrir, y donde se reunieron, y después en otras plazas de otras ciudades hicieron lo mismo esta muchedumbre de gente, sobre todo hace como un año, y fue prácticamente hace como un año en febrero, en cuestión de como 3 semanas, empezaron a reunir y 3 semanas después habían derrocado de manera no violenta al dictador, un dictador de derecha aliado con los Estados Unidos, dictador, el hombre Hosni Mubarak, que fue comandante de la Fuerza Aérea, después vicepresidente y después desde 1979 presidente de Egipto hasta comienzos del 2011. Entonces regresamos al estudio. Entonces miramos esta situación, las dos noticias. Una de ayer es que Egipto, el fiscal pidió pena de muerte para Hosni Mubarak, que está en la cárcel junto con sus dos hijos, y ambos pena de muerte para el padre por haber ordenado, cuando se produjo esta insurrección hace un año, ordenado a la policía de disparar con balas no de caucho, sino que balas de verdad, ¿verdad? De plomo, y hubo algo así como 500 muertos en total, en todo el país, la mayoría ahí en el Cairo. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial, y antes de eso queremos incitarlos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, donde podrán encontrar este video y muchos otros. Asimismo, artículos sobre este y muchos otros temas. Igualmente los entusiasmamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital, y que
este libro pues aborda una diversidad de temas, como el que abordamos en este momento, temas de economía, sociología, politología, filosofía, historia, religión, cultura, desde una perspectiva racional, objetiva, científica, único en su género por ese enfoque tan cartesiano y racional. Así que por favor no se vayan, que ya regresamos después de esta breve pausa comercial. Bueno, ya estamos de regreso y estamos hablando de Egipto. Entonces, por un lado, ayer la noticia fue que el fiscal pidió la pena de muerte por haber ordenado. Él dice que él no ordenó, que fue decisiones de los oficiales de policía en el área, que por la confrontación, la agitación, obviamente los estudiantes en gran medida, así mismo como otras personas, les tiraban piedras, insultos, escupidas, y entonces ellos en el calor de la confrontación verbal y a pedrazos, ellos desenfundaron. Pero que él no dio orden. Eso es irrelevante. El punto es que están pidiendo la muerte, y eso hizo los titulares de prensa. Y también hoy terminaron de contar la tercera ronda de elecciones. No tercera ronda, sino el tercer segmento. Estaban elecciones parlamentarias y, como decían, van votando por región del país. Lo dividieron en 3 regiones. Y entonces esto nos retrotrae a este tema aquí que ha estado en estos últimos días, tema de actualidad sobre la inscripción. Unos partidos no se pudieron inscribir porque obviamente no reunieron la cantidad de firmas. Obviamente que los líderes de los partidos no tienen la simpatía de voto que tuvieron otros partidos que sí lograron inscribirse, pero eso no quita que, por ejemplo, uno de los partidos, o dos probablemente de los partidos que sí reunieron las firmas, lo hicieron a base de depredación de fondos públicos como consecuencia de haber estado en el poder, y gracias a esa situación han podido financiar una gran cantidad de gente para que les recoja firmas. Asimismo que cuando estuvieron en el poder estuvieron otorgando, adjudicando una gran cantidad de bonos para los cuales no tenían autoridad presupuestaria, y lo hicieron de una manera arbitraria con un objetivo político, incluso con el deseo de entronizarse y eternizarse en el poder, que era una violación clara a la ley electoral y la constitución del país. Así que, claro, recoger firmas cuando se ha regalado tanto dinero a tanta gente no es difícil. Desde esa perspectiva era una competencia desleal. Y si aún es cierto que el hecho que esos 4 partidos que no pudieron conseguir firmas es un reflejo de su baja simpatía de voto, de su baja popularidad, eso no quita que pudieran tener excelentes ideas para solventar los problemas fundamentales del país. Nuevamente nos encontramos con esta inconsistencia de la democracia, aunque esto no es propio de la democracia, el poner tantas trabas para que un partido se pueda inscribir. Esto es propio de estos países tercermundistas. Pero miren qué interesante, aún otros países tercermundistas, aquí en esta misma región latinoamericana corrupta como Colombia, por ejemplo, hace apenas, ¿cuándo fue? 2 años hubieron elecciones en Colombia en las cuales salió ganador Santos, pero como 8 meses antes de las elecciones creó un partido de la noche a la mañana, un partido verde, un partido ecologista, un exalcalde, Antanas Mocus, y él tenía muy buenas ideas, o por lo menos es lo que pensaban los colombianos, al punto que en determinado momento estaba punteando en las encuestas y terminó en segunda posición después de 2 rondas de elecciones. Entonces podemos ver cómo en realidad aún países súper corruptos como Colombia, aún así respeta más el principio de la democracia. La democracia supuestamente es poner el poder en el pueblo. Y el punto es que si le impiden por un montón de artimañas, peripecias y argucias participar una gran cantidad de gente, es evidentemente que no le están dando plena participación a la población. Hay un gran problema, como lo he citado, el que cualquier persona pueda aspirar a presidente del país o presidente del Congreso o ministro, viceministro. Hay algo intrínsecamente equivocado con un sistema que permite
que cualquier ignorante, cualquier incapaz y incluso cualquier persona con un larguísimo currículum de corrupción pueda hacer eso. Pero definitivamente que estarle vedando la participación a gente, y sobre todo gente que, pues hasta donde se sabe, no tiene manchas de corrupción, es un claro signo de corrupción al peor nivel el que se puede apreciar en países tercermundistas como estos centroamericanos. Entonces, esta situación, pero nuevamente a raíz de esta finalización del conteo de las elecciones en Egipto, que ya había mostrado esa tendencia de voto a las otras dos segmentos de la elección, muestra que los triunfadores de estas elecciones son los partidos islámicos. Y habíamos dicho que después de la cuarta derrota, miren, los derrotó Israel a Egipto y a otro montón de países árabes de ahí vecinos, los derrotó en 1948, en 1956, en 1967 y en 1973. Después de la cuarta, como dije, estos musulmanes no es como normal, el dicho es a la tercera es la vencida, estos no. A la tercera y querían más. Y les pegan otra. Y lo peor es que cada vez les quitaban más tierra. A los palestinos perdían más tierra allá en la región de Palestina. A los otros países árabes, Siria perdió el Golán. Jordania perdió otro gran territorio. Egipto le habían volado de pedazo del Sinaí. Es la parte que está en el Asia Menor, que es un pedazo gigante de tierra. Creo que es más grande que el Israel mismo. Y no aprenden todo el tiempo en aquella goliadera. No solo con Israel, es con otros. Es como Pakistán, un país musulmán. Todo el tiempo ha tenido 3 guerras con India. Pueden imaginar, miren, Pakistán tiene 70 millones de habitantes, 170 millones de habitantes. India tiene 1.000 millones. Los dos tienen igual nivel de desarrollo. Si van a una guerra, ¿quién cree que va a ganar? Como dicen los gringos, it's a no-brainer. A esos musulmanes, solo a esos musulmanes se les ocurre irle a buscar pleitos 3 veces a India. Se puede imaginar. 3 veces, 3 derrotas sufrieron. Bueno, en la tercera, porque Pakistán antes, no sé si han visto, está Pakistán, está India y después está Bangladesh. Pues hasta 1971, Bangladesh era parte, estaban geográficamente separados, pero como los dos de la población era como 95% musulmanes, entonces a la hora de dividir el país, los británicos dijeron, bueno, estas 2 zonas, que casi solo hay musulmanes, va a ser un país musulmán, va a ser Pakistán. Entonces, viene Pakistán en 1970 y le va a buscar otra vez pleito a India. Y como los pakistanes, de donde hoy es Pakistán, miraban de menos a los pakistanes de Bangladesh, pues les decían que eran haraganes, que eran tontos y ellos se miraban porque todos ahí tienen piel bien trigueña, pero los de Bangladesh la tienen más oscura, entonces los de Pakistán los miraban de menos. Pues entonces aprovecharon los de Bangladesh y ¡boom! Proclamaron su independencia. Y India les ayudó. O sea, no los derrotó en el campo de batalla, y todavía siguen golillando. Se puede imaginar. Claro, practican una religión que es la única religión en el mundo que pregona la violencia, que dice que hay que convencer a los otros de adoptar a la religión por la espada, como su fundador, Mahoma. Pero bueno, estamos en Egipto y aquí estamos en esta situación de que valdría la pena poner restricciones para que no puedan llegar estos partidos musulmanes al poder, porque son tan brutos en su fanatismo religioso que probablemente le ven ir a buscar pleito otra vez a Israel. Si en solo este año que ya cayó este gobierno en Irak, fueron a saquear a la embajada de Israel ahí en el Cairo. La saquearon, casi matan a los miembros de la embajada que tienen inmunidad diplomática. Bueno, tuvieron que ir allá. Por los momentos está suspendida esa sede diplomática de Israel ahí en el Cairo. No hay nadie. Destruyeron todo el local, lo saquearon, quemaron, rompieron todos los documentos, quebraron todas las vitrinas. Musulmanes fanáticos. Pues vienen que los 2 partidos que más sacaron votos son los 2 musulmanes. Uno sacó como 40% de los votos que supuestamente son musulmanes moderados, dicen ellos. Estos son los mismos
miren, mostremos la próxima foto de Abdel Nasser. Este da un golpe de Estado. Este era un militar de un golpe de Estado en 1952 y vota la monarquía en Egipto. Este era un socialista, un panarabista. Como les decía, en esa época estaba de moda en todos estos países tercermundistas estas ideas socialistas de un solo partido. Entonces, le da el golpe de Estado a una monarquía que estamos de acuerdo, era inútil económicamente y era corrupta. Entonces le dan, vienen ellos y regresemos al estudio regresemos al estudio y entonces viene y el tipo y bueno, es responsable de 3 guerras con Israel, él, las 3 las perdió. Pues cuando se muere en 1970, su vicepresidente sigue en el poder y es un tipo que se llamaba Anwar Sadat. Este Anwar Sadat estuvo al mando del país, causó la 4ª guerra con Israel en 1973. Pero después, bueno, quedó curado y dijo, oh, nunca vamos a poder vencer a estos judíos. O sea que mejor tirar la toalla, mejor vamos a hacer la paz. Entonces hace la paz en 1979. No sé si se acuerdan de aquellos famosos acuerdos de Camp David que los patrocinó Jimmy Carter allá en los Estados Unidos. En Camp David, en la casa como de vacaciones de los presidentes de los Estados Unidos. Y entonces ahí puso al primer ministro de Israel ahí lo firmaron una paz. Bueno, pues entonces, pese que habían sufrido 4 derrotas, no solo Egipto, sino que le caían en vaca a todos los países árabes a Israel y le ganaba a todos juntos. Increíble. Y todavía seguían goleando, o sea, para imaginar. Pues miren, lo que llama la Liga Árabe, que es todos los países miembros del mundo musulmán, rompieron relaciones con Egipto. Lo odiaban, le escupieron, dijeron que era un traidor, que era un vendido, que era una prostituta. Ahí le decían a Anwar Sadat, un militar que había luchado contra los israelitas. Solo para hacer las paces con Israel. Pues vaya, este partido que acaba de ganar 40% de las elecciones, lo mató. Fue el que allí uno convenció a unos oficiales del ejército, iban en un desfile militar en 1979, iban pasando enfrente 2 de ellos y ahí se sacaron el arma y pum, pum, le dispararon al general Anwar Sadat, que era presidente del país en el momento. Como les digo, solo han habido militares en el poder hasta la fecha. Entonces, vienen entonces, desde ese momento están prohibidos de este partido. Ahorita lo volvieron a dejar participar y ganan. No lo hubieran dejado participar, porque estos no creen en la democracia, no creen en la votación, no creen en... o sea, los otros partidos de derecha, normal, los centro-izquierda, no, si están en el poder, tratan de cometer fraude para eternizarse en el poder, pero creen en la democracia, creen en la democracia y aceptan que los derroten a regañadientes, mala gana, pero aceptan que estos quieren eternizar como los iraníes que ya llevan 32 años. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial y antes de eso los queremos incitar a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, donde van a poder encontrar este video y muchos otros, asimismo artículos y una gran cantidad de valiosa información. Y los entusiasmamos a que le den me gusta ahí arriba en la página de Facebook y a adquirir el libro Riqueza para Todo en Librería Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital. Excelente regalo de nuevo año, en donde podrán leer con detenimiento estos temas que abordamos aquí con regularidad en este programa de Riqueza para Todos. Bueno, no se vean que ya regresamos después de esta breve pausa comercial. Bueno, estamos de regreso y estamos hablando sobre lo que pasa en Egipto y alguien dice, pero ¿y ese país tan lejos? Pues tiene un montón en común. Pues imagínense, están estos militares que tienen justificado motivo para que no dejar participar a estos islamistas locos, para que no vayan a arrojar al país en otra guerra, que van a seguro perder. Si allí en Medio Oriente, o sea, hoy día está claro, todos los países del Medio Oriente, por tontos que sean, están claros que Israel es una superpotencia militar y que jamás la van a poder vencer. Pero estos seguro que la van a ir a buscar pleito, por lo menos le van a ir a buscar pleito. Y van a generar tensiones, van a disminuir el comercio, porque ¿quién quiere invertir?
qué israelita, qué empresa israelita va a querer invertir ahí o qué empresa europea va a querer invertir en un país que está todo el tiempo provocando al vecino y que puede estar en una guerra. Es que, ¿me entienden? Pero ellos no, en su mundo de fanatismo religioso es todo lo que les importa. Entonces, bueno, tenemos la situación en que este país se parece mucho porque pese a que había más que razón de justificada para no dejarlo participar, han puesto un reglamento. Es claro que hay que poner ciertas restricciones para que no vayan a haber 1000 partidos políticos. Pero fíjate, es el punto que el argumento no es válido en las últimas elecciones, porque solo han habido elecciones en toda la historia milenaria de Afganistán, en el 2009, y en esas elecciones habían 100 partidos participando en Afganistán y quisieron 2 rondas de elecciones, bien sencillo. Y solo los 2 que sacaron más pasan a la segunda ronda. Y de ahí el resto que busquen alianzas. Bien sencillo. En Colombia también tienen eso, en Costa Rica tienen eso. Hay un montón de países, hasta aquí en Centroamérica, ahí Guatemala tiene. Pero no, aquí todo el tiempo están buscando bloquear a la gente, pero esta vez ya se les metieron 4 partidos más, o por lo menos seguro 2 más. Entonces ya le arruinaron la fiesta, aunque unos partidos son los mismos de siempre, que ya han estado depredando el erario público. Pero bueno, regresando nuevamente al tema de Egipto, nos encontramos ante esta situación en donde Egipto está dando mucho más libertad democrática que Honduras, que tiene más o menos 190 años de practicar escuetamente la democracia y supuestamente más de 30 años de practicar muy seriamente la democracia. Entonces, este país que no tiene ninguna tradición democrática está dando muchísimo más apertura, pese a que había una razón justificada para impedir. Y el segundo partido que sacó más votos en las elecciones de Egipto, porque ahora ya están todos los votos de todas las provincias de Egipto, fue el partido salafista, que estos son como les digo, el partido que ganó se llama la Hermandad Musulmana. Imagínense qué nombre. Es que ni tratan de ocultarlo, pues, de hacer de encubrirse un poco ahí, hacer el camuflaje de que no, nosotros, porque oficialmente andan diciendo que no van a hacer locuras fundamentalistas, religiosas, ¿va? Pero estos son los islamistas moderados, y este se llama la Hermandad Musulmana, entonces sacaron 40%, y los que sacaron 20%, el segundo partido que sacó la segunda cantidad más grande de votos, es el partido salafista, y estos son fanáticos, que ellos dicen que no van a dejar que las mujeres enseñen más que los ojos, que quien miren, así como otros países locos, ahí como en Irán, y si las miran mostrando más, enseñando más, a la cárcel, latigazos o muerte incluso, para que aprendan a no andar coqueteando ahí, porque eso tienta. La lógica es impecable, porque uno dice, un momento, ese Dios, Alá, el Dios de ellos, no, supuestamente no es perfecto y no supuestamente lo sabe todo. Entonces, con anticipación, si sabía antes de crear a los seres humanos que los hombres iban a ser unos pervertidos, que obsesionados, que según los psicólogos piensan hasta 300 veces al día en sexo. Entonces, ¿por qué simplemente no crear hombres de esa forma? Hubiera creado de la manera que el Corán supuestamente quiere que los hombres sean, que todo el tiempo le estén pensando en Alá, rezando no los 4 veces al día, y no que pensando todo el tiempo en el Corán. O sea, así supuestamente debería ser el buen musulmán. Entonces, ¿por qué Dios, que todo lo puede y todo lo hace, por qué no lo hizo así? Pues? Porque lo hizo tan pervertido, tan pornográfico, tan obsesionados con el sexo. Porque es un fenómeno mundial. Aquí en Latinoamérica, y en Europa, en China, en Rusia, en todos lados que viven obsesionados con el sexo. Imagínense que es internet, que es que no es como la biblioteca más grande del mundo, es que ninguna biblioteca se puede ni remotamente comparar con la inmensidad de información que hay ahí, y más de la mitad es puro porno. Pueden imaginar, más de la mitad es puro porno. Eso es un reflejo
de la obsesión sexual que tienen los hombres. Entonces, todo el argumento es un argumento que se desploma así, solo lo medio toca, como un castillo dominó, lo medio toca y ¡pum!, ya desmorona. Pero hay quien ose desafiar esos argumentos, hay que matarlo. Son un musulmán, hay que matarlo inmediatamente. ¿Ah? Bueno, el punto es que tenemos suerte aquí en Honduras de tener una religión cristiana que pregona la paz, la armonía, la conciliación y no anda en estas locuras de esta religión. ¿Eh? Y estuvieron cerca de conquistar Europa y por tanto de haber a España. España estuvieron 800 años, de suerte que en el norte de España solo llegaron ahí por el siglo 8, 9 y rapidito los expulsaron. Donde estuvieron como 800 años fue en el sur, ahí en regiones del sur, como Salamanca, por ejemplo. Ahí ustedes ven la gente, aquellas narizotas gigantes. Van al norte de España y la nariz normal, tranquila. Entonces, ese es el legado de 800 años de, obviamente, mestizaje. Entonces, ¿y qué miramos? Que esa es la región más pobre de España. O sea, España no es un país pobre, pero es la región menos desarrollada, la región con más alto desempleo. ¿Ah? Claro, si todos se la pasan todo el día rezando, ¿cómo va a progresar un país? Si prohíben el estudio es cosa del demonio, dicen los musulmanes. ¿Ah? Cosa del demonio. Porque claro, entre más estudia la gente, más desafía las inconsistencias de la religión, sobre todo esa inconsistencia que empuja a la gente a matar a todo aquel que no cree en el Islam. Pero bueno, estamos hablando aquí de este aspecto de cómo estas dos situaciones en Egipto han cambiado radicalmente la situación y ahora estamos ante el peligro de que el comercio marítimo mundial se va a cerrar porque el canal de Suez se va a cerrar por una guerra porque le está buscando pleito al vecino. Y por tanto el flujo de petróleo, porque por ahí, por ejemplo, Arabia Saudita, de todo el Golfo Pérsico, una gigantesca cantidad de petróleo que va, entra al Mediterráneo y va a los puertos europeos a suplir de petróleo a Europa, que es, la Unión Europea es la economía más grande del mundo. O sea, la Unión Europea como entidad es una economía más grande que la de los Estados Unidos. Entonces, vemos nuevamente cómo el sistema democrático tiene terribles problemas. En este caso, están llegando al poder sin haber hecho propaganda ni nada. Pues como gente vive obsesionada con la religión, toda la población entera, apenas hay 10% de la población que es cristiana, pero la están matando, la están quemando las iglesias cristianas. Esos salafistas que sacaron 20% de los votos, que van a ser la segunda fuerza del parlamento, el nuevo parlamento. Los andan quemando, quemando las iglesias y matando a los cristianos, tratando de forzar para que vayan. 10% de la población egipcia es cristiana. Y eso, obviamente, el cristianismo nació hace 2000 años. El Islam nació hace 1300 años. Claro, cuando llegaron los musulmanes ya hay una comunidad grande de cristianos ahí. Entonces, convirtieron a la mayoría, pero no a todos. Algunos se aferraron a su fe cristiana y a buena hora. Pero en ese país, a mala hora para ellos, porque los pasan acosando, por siglos los han estado asesinando, acosando, exiliando. Bueno. Pero a todo esto, porque hay fanatismo religioso y porque hay pobreza, porque miramos en países muy cercanos. Mostremos nuevamente la foto de Egipto, la segunda, donde podemos ver el mapa ya más en grande de África. Y ahí miramos la península arábica al lado, y ahí hay países sumamente ricos como Qatar, chiquitos, pero Qatar, Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos. Ahí todo el mundo, contrario a Egipto, donde hay 10% de cristianos, ahí 100% de la población es musulmana. Y más aún así, no hay una pequeña comunidad de europeos que han llegado ahí a hacer trabajos de ingeniería, de arquitectura, de medicina, etc. Y que obviamente no practican el Islam. Y más aún así no hay confrontación. ¿Por qué? Porque son ricos y hay cero desempleo. Entonces, regresemos al estudio. Y queríamos mostrar una estadística de ingreso per cápita, de Producto Interno Bruto, de los últimos 60 años en Egipto, para ver cuál ha sido el desenvolvimiento. Y miramos que no ha sido bueno. Estos han sido los mejores 60 años en toda su historia.
Antes, la primera mitad del siglo XX o el siglo XIX, antes las tasas de crecimiento eran irrisorias, acercándose al 0%. Entonces eran 0.3, 0.2, 0.1, 0.4, por ahí andaban. Entonces hoy día, pues desde los últimos 60 años, de 3% para arriba. Miren, las primeras 2 décadas lo que practicaron fue socialismo, porque les digo, en el momento un gobierno militar socialista. Pues, todo el mundo está enamorado con el socialismo. Todos estos países pobres, Latinoamérica, pues sobre todo África y el Medio Oriente, era gran furor, era la moda, pues. En vogue, como decían. Entonces, miren, 3%. Durante el periodo del gran líder Abdel Gamal Nasser, el que mostramos en la foto de blanco y negro. Este es el líder más grande del mundo árabe de los últimos, desde siempre. O sea, desde Saladín, que expulsó a los cruzados, a las cruzadas allá por el siglo XIII, hasta la fecha, este es el más grande líder del mundo árabe. Y entonces, a partir de 1970, el número 2 de Abdel Nasser, mostremos la foto de Abdel Nasser en blanco y negro. Este es el hombre en los 50 y los 60, un militar, pero socialista. Esa era la moda. Y entonces, el vicepresidente de este es Anwar Sadat, el que asesinaron en 1970, asume el poder y dice, bueno, ahí mostramos otra vez las estadísticas en rojo y viene Sadat y dice, no, esto del socialismo no. No, nosotros supuestamente socialistas porque queremos mejorar las condiciones de vida de los pobres y no estamos mejorando nada. Hay otros países, estamos viendo que otros países hay vecinos como, en el caso estaban viendo a Arabia Saudita, estaban viendo a Kuwait con crecimientos de 10, 11, 12% anual y las condiciones de vida mejoraban y decían, no, esto no puede ser. Entonces, a partir de 1970 son políticas de derecha y la cosa mejora. Bastante, no mucho, pero mejora. Regresemos al estudio. Nuevamente, hemos estado sosteniendo que los dos sistemas, el socialismo y el capitalismo, son sistemas deficientes, pero porque no garantizan el rápido crecimiento económico. Y eso es lo único que elimina pobreza, elimina desempleo, elimina subempleo, mejora las ganancias, las ventas de las empresas, de todas las empresas de un país, y mejora la distribución del ingreso sin generar confrontación entre las clases sociales, porque se produce espontáneamente. Y ahí este país da una clara confirmación en los últimos 60 años de esa situación. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial y antes de eso los queremos incitarlos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, donde podrán encontrar este video y muchos otros. Y denle ahí me gusta. Asimismo, los incitamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en la librería Guaymura de Tegucigalpa, en el centro de la capital, donde se abordan estos temas con detenimiento. Bueno, hacemos una breve pausa comercial y regresamos con más. Así que por favor no se vayan. Bueno, estamos de regreso y estamos hablando de Egipto y la gran similitud que tiene con Honduras en muchos aspectos, en esta materia de políticas económicas equivocadas, políticas de derecha y políticas de izquierda. Ahí practicaron 2 décadas de políticas de izquierda y la tasa de crecimiento fue mediocre. Después llevan 4 décadas practicando políticas de derecha y las tasas de crecimiento han sido regulares. Mejoraron, pero no mucho, no para lo que necesita. Como consecuencia de eso, el país sigue siendo pobre. Mostremos la tabla en azul de riqueza, de ingreso per cápita. Y podemos ver cómo en el 2010, el último dato que tenemos oficial, Honduras tenía, en promedio, cada hondureño tenía $4,000 de ingreso per cápita. $4,000, lo que hace algo así como un salario mínimo, más o menos mensual. Más o menos eso es $4,000 en todo un año. Egipto tenía 6,000, que es como el nivel de Guatemala, por ahí. Guatemala, El Salvador, por ahí andan. Entonces están un poquito menos peor que Honduras, pero de aquí no hay ningún hondureño que diga, ya me cansé de nunca encontrar empleo en Honduras, me voy a ir a El Salvador o Guatemala. Nadie, pero ni a México se van. Ni a México se van.
Todo el mundo quiere ir para los Estados Unidos, si no, Canadá o España. Pero ahí podemos ver los Estados Unidos, 12 veces más que Honduras y que Egipto muchísimo más. Y Singapur muchísimo más alto que todos los anteriores. Regresemos al estudio. Entonces encontramos una situación en donde Egipto no le ha ido bien, le ha ido un poco menos mal que Honduras, pese a tener el mejor canal interoceánico del mundo, intermar del mundo, conecta dos mares, no dos océanos, el mar Mediterráneo con el mar Rojo. Entonces, miramos cómo una fuente de ingresos gigante, el canal de Suez, y aún así no hay progreso ni desarrollo. Una fuente gigante de turismo que las ruinas mayas, por arqueológicamente interesantes, por históricamente atractivas que sean, son nada al lado de las pirámides de Egipto, son nada, pues hay nada se puede medir, ni la muralla china se puede medir que es considerada como una de las 7 también maravillas del. Esta es la primera maravilla del mundo. Esta es una cosa que todo el mundo ha oído hablar. Yo una vez estuve he estado 3 veces en 3 diferentes momentos en China, pero me topaba con gente joven, y me decían cosas así, que porque en China, por lo menos todavía hasta en el 2001, la última vez que estuve ahí, difícil era viajar. Hoy día ya está un poco mejor porque el país, hay más gente que tiene dinero para poder pagar y ir a ver el mundo, pero extremadamente difícil. La mayoría de la gente que conocí ahí nunca había salido del país y pasaban llorando querer salir y decía, y uno les preguntaba, ¿y a dónde iría? Bueno, a Europa me encantaría, pero me encantaría ir a Egipto y a ver las pirámides. Media humanidad andaba con el cuento. Un país que tiene un montón de grandes ruinas arqueológicas y se siente muy orgulloso de su civilización antigua. Pese a eso, pese a un inmenso turismo de sol y playa, más pirámides, más canal de Suez, y sigue siendo pobre. ¿Me entienden? ¿Dónde? Este es un ejemplo de lo complicado que es generar riqueza para un país. Aparentemente, parecería como que tiene de sobra. Tiene incluso un poco de petróleo, no mucho, pero genera una gran cantidad, una considerable cantidad de petróleo y puede abastecer un poco, como 20-30% de su demanda interna. Tiene un montón de minerales y aún así un territorio de 1 millón, un poquito más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Es bastante, es como 9 veces más que Honduras. Entonces, miramos aquí como un país sigue siendo sumamente pobre, y algo que lleva 5.000 años de estar tratando de salir de la pobreza, porque fue a 5.200 años que se constituyó la primera civilización en Egipto, y aún así todavía no ha salido de la pobreza. ¿Me entienden lo difícil que es eso? Es que no es para poner a cualquier persona con bajas o con mediocres o incluso con regulares capacidades mentales. Es para poner a la gente más brillante. Por ejemplo, allá hasta la fecha lo que ha habido son militares, unos de izquierda, otros de derecha. Los militares los entrenan para defender al país contra las agresiones externas, a veces internas también. En ese país los han estado de los últimos 60 años, han estado entrenados fundamentalmente para luchar contra agresiones externas. Antes del golpe de Estado de 1952 de Abdel Nasser, antes de eso había una monarquía que era como un títere de los británicos. Desde como 1882 a 1952 los británicos gobernaron. Pero no era oficialmente una colonia, como decir, por ejemplo, Nigeria en ese momento, vaya, o Kenia. Pero no hacían lo que querían ellos, pero de una manera casi hacían lo que querían. Entonces, y más aún así, y los británicos crearon academias militares y en esas estudiaron esto, digamos, al que Abdel Nasser y Anwar Sadat, al que lo sucedió, al que siguió después de Abdel Nasser y que les digo que lo mató un fundamentalista musulmán en una ceremonia militar en 1979. Entonces, que aún los británicos, y después de que le echaron a los británicos en el 52, durante todo el periodo,
por lo menos más o menos los últimos 100 años, el entrenamiento militar ha sido para defender ese territorio de una agresión externa, Y entonces, y han tenido un montón de guerras, pero como les decíamos, ha sido, o sea, eso no es una preparación para manejar la política económica del país, para gerenciar la política macroeconómica. Entonces, bajo ninguna circunstancia, son gente competente y los resultados ahí están, pues. 3 diferentes y los resultados mediocres. Bueno, se nos acabó el tiempo, así que nos despedimos, pero antes de eso los incitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, a ver los muchos videos que tenemos allí de diferentes temas, asimismo a darle me gusta arriba de la página y adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital. Bueno, no se vayan a ir la próxima semana, que vamos a estar nuevamente con usted a la misma hora y por el mismo canal. Así que les deseamos el mejor de los posibles fines de semana. Y el programa lo pueden ver en repetición a las 11 de la noche hoy y todos los días de lunes a viernes. Hasta la próxima.